y comparto mi pantalla para continuar. Bien. El libro. Correcto. Bien, estoy colocando los colores de tema y viene a ser como en Word color de sombreado. ¿Ya? Y en la observación un color distinto también. Y aquí centramos de esta columna los datos en referencia a las titulaciones. Esto ya no. Y ahí quedó. Muy bien. Tengo mi tabla para los alumnos que vamos a incluirlos a ustedes con sus notas correspondientes, pero justamente aquí viene el ejercicio. Profesor, ¿qué tipo de datos utilizar? Observamos. Para el número de orden, voy a dejarlo en formato general. O sea, no voy a especificar para este rango de valores de la columna número de orden ningún formato. Pero sí para valores de la columna apellido paterno, materno y nombre. Entonces selecciono el rango de valores y aplico el tipo de dato texto. Lo puedo hacer desde aquí o también desde esta casilla de verificación del encabezado. Selecciono texto y acepto. ¿Cómo me doy cuenta que cuando me voy a un valor de dicha columna está en texto? Como verifico acá. Para las notas, me dice y promedio final, me indica que debo utilizar el tipo de dato número. ¿Ya? Pero sin posición decimal. Vamos a incluir un decimal. ¿Ya? Para las notas. Para las notas de ustedes como alumnos. He seleccionado el rango de valores de las columnas de los módulos lectivos. ¿Ya? Entonces aquí voy a ir, no aquí, sino voy acá, en número, en esta pestaña, y en la ficha o pestaña número del cuadro de formato de celdas, especifico la categoría número, pero aquí le voy a quitar un decimal. Ya. ¿Sí? Y aceptar. Esto quiere decir que mi tipo de dato para las celdas en referencia de las columnas de los módulos lectivos donde van a estar sus notas, especifica el tipo de dato número. Para el promedio, voy a utilizar también el tipo de dato número con una posición decimal. Y para la columna observación, lo voy a dejar en formato general sin, en este caso, un texto o un formato específico. Lo voy a dejar ahí en general. Bien. El número de orden aún no lo voy a colocar. Voy a colocar los apellidos de forma desordenada. Ok, voy a empezar, por ejemplo, con Samamé. Escribo mi mayúscula, Samamé. Tab, porque puedo pasar de una celda a otra, Llovera. Un nombre, Pepe. Vamos a ponerle las notas del señor Pepe. Por ejemplo, le voy a colocar 13. Me aparece el decimal por defecto. 12. 14 son hipotéticas, claro está. 12 y 15. ¿Ok? Vamos con el siguiente alumno. Uribe. O alumna. Alvite. María. Le ponemos 14, 13, 15, 13 y 14. Observen que se está colocando solamente el formato de dato, formato de celda, especificando solo un decimal. Yo no estoy colocando ningún decimal acá. Solo la nota y por defecto aplica el tipo de dato. Continuamos. Davirán, Medrano, Max. Colocamos 13, 14,
12, 13, 15. Para la otra alumna, voy y solo. Voy y solo. Rojas, Celia. Tenemos ahí sus notas. 14, 14, 12, 15 y 12. Vamos con otro alumno. Ibarra, perdón, disculpen. Ibarra, Carpio, Oscar. Notas 13, 15, 15, 13, 14. Colocamos a Vargas, Mesa, Belén. Sus notas 14, 15, 14 y 17. Sigamos. Quispe, Vargas, Leonor. Sus notas 13, 13, 14, 12, 12. Vamos a colocar a la señora Toledo Ramos Rosa. Colocamos aquí sus notas 12, 11, 13, 13, 12. La señorita Pacheco, Ilka, Elsa. Colocamos sus notas 13, 14, 13, 12, 14 y 15. Perdón, el promedio. Vamos con dos alumnitos más. López, Cóndor, la señora Blanca. Colocamos ahí sus notas. 13, 12. Colocamos 13 y 14. Y por último, un alumno más. Vamos a colocar a cualquier alumno. Suárez, Ríos, Eder. 11, 12, 11, 12 y 13. Bien. Tenemos aquí las notas correspondientes de los alumnos de una forma de interacción que hemos hallado en base a la interacción de valores, pero con sus tipos de datos. Observemos que los valores de las columnas paterno, materno y nombres tienen tipo de dato texto. Y los valores de los módulos de aprendizaje están con formato número y un punto y un decimal. Igual que la columna promedio final, donde vamos a ver el promedio, pero esta vez redondeado, y una observación que lo vamos a hallar. ¿Bien? No he colocado el número de orden porque luego voy a ordenar la tabla. Esto va a venir en ordenamiento de listas. Bien. Voy a colocar el promedio final. Aquí creo que me faltó también, señores, el número de orden lo vamos a alinear bien centrado. Los valores de las columnas paterno, materno y nombres alineados a la izquierda y bien centrados. Y las notas de los módulos alineados a la derecha bien centrados. El promedio final también alineados a la derecha bien centrados. Y la columna observación alineada a la izquierda y bien centrada. Bien. Vamos a hallar el promedio final de esta tabla haciendo uso ya de las funciones. Indicador de referencia igual, y colocamos el nombre de función, pero no voy a promediar, voy a redondear. Redondear, paréntesis de argumento, y voy a promediar. Promedio, paréntesis de su argumento, y aquí selecciono el rango del primer alumno.
Samamé Llovera Pepe. Bien, me dice que en este caso está especificando, profesor, el rango desde la columna E fila 5 hasta la columna I fila 5. Cierro el paréntesis del argumento de la función promedio, pero como quiero que redondee el medio punto a favor del alumno al entero superior, entonces le coloco coma 0, que viene a ser el argumento de redondear, que lo vamos a ver en el tema de funciones. Cierro el paréntesis del argumento de la función redondear y doy enter. 13.0. ¿Ya? ¿Qué es lo que me especifica en este caso por el entero que es redondeado superior, para esta manera entender en cuanto al promedio final de los alumnos? Pero si me dicen, profesor, que no tenga decimal, entonces especifico desde la pestaña del grupo número y le pongo acá 0 decimales, porque estoy en el formato específico, número positivo. Aceptar y me quedo con 3. Entonces aquí lo que hago luego es arrastrar la fórmula porque es un rango por fila. Y tengo las notas de los alumnos en cuanto a sus promedios finales por cada alumno correspondiente. Bien, profesor, ¿qué pasaría si usted jala a una persona? Vamos a colocarle al alumno Eder Suárez Ríos 10, 10, está bajando su promedio 10 y 10. Ahí está, desaprobado. Y si le ponemos 8.4, su promedio seguirá siendo 10, porque hemos calculado en base a el rango establecido desde la columna E, en este caso específico para este alumno, desde 15 hasta I15. Entonces aquí voy a colocar en este caso 10 nada más. Bien, este es su promedio, lo voy a dejar ahí como un ejemplo. Bien, he calculado, selecciono y ubico la negrita, porque allí la resultante del promedio, ahora en observación. En la columna observación se debe visualizar, profesor, que el alumno debe decir con una función condicional a través de un criterio lógico si está aprobado o desaprobado al final ya de los módulos aprendidos, es decir, como su promedio final ya saliente de su capacitación. Entonces, ¿qué hago aquí, profesor? Esto lo vamos a ver siempre en funciones con más ejemplos. Solo como tengo una tabla que me especifica estas columnas, voy a tener que interactuar en la columna observación. Si el alumno está aprobado, que salga el mensaje aprobado. Si está desaprobado, que salga el mensaje desaprobado. Es decir, notas mayores a 10.5 debe de decir aprobado. Notas menores a 10.5 debe dar un mensaje de desaprobado. Bien, estoy posicionado en la columna K, fila 5. Indicador de referencia. Coloco la función condicional o la función lógica sí, paréntesis del argumento, y comparo acá a través de la prueba lógica como me especifica los parámetros o argumentos de la función. Es J5 mayor o igual a 10.5, ese es el criterio o la prueba lógica. Si la condición es verdadero, entre comillas, ponle aprobado. Si la condicional o la comparación entre un valor y otro es falso, colócale el mensaje desaprobado. Cierro comillas y el paréntesis se cierra del argumento. Como tengo el primer alumno, Samamé Llovera Pepe, con nota 13, debe decir el mensaje aprobado. Y acá está. El último, que es el alumno Suárez Ríos Eder, al jalar la fórmula o al copiar y pegar la fórmula, debe decir el único desaprobado.
Y ahí está. Solo él es el único desaprobado en materia de este caso del curso. ¿Mm? Entonces aquí, profesor, me está indicando a través de una anotación o observación a aquellos alumnos que aprueban o desaprueban el curso, correcto. ¿Qué pasaría si a Suárez Ríos Eder le levanto la nota? 20. Automáticamente aparece el mensaje aprobado. Y si le coloco una nota menor, 13, igualmente lo apruebo. Con 12, desaprobado, porque su promedio final es 10. ¿No? Entonces, en este ejemplo, señores alumnos, lo que hemos hecho es un diseño de tabla interactuando con posición de valores en base al objetivo de esta práctica, el uso de los tipos de datos y o formato de celdas establecidos. Vamos a hacer aquí un cuadro resumen. Vamos a colocar acá tabla, resumen, y vamos a colocar aquí específicamente los valores en base a lo que vamos a interactuar. Aprobados y desaprobados. Bien, voy a extender, disculpen, y aquí selecciono y doy un clic en opción. Y acá me coloca total alumnos. Observen que esto lo que estoy haciendo es materia de lo que vamos a ver más adelante en funciones, porque voy a hacer un resumen de una tabla pequeña en estadística. ¿Ya? Acá el tipo de dato a utilizar lo voy a dejar en formato número. Sin posición decimal. Ahí vamos a ir aquí. Ya. Entonces vamos a utilizar cuántos de ellos están aprobados y cuántos de ellos no están. Pero para ello hay que utilizar una función que lo vamos a ver, vuelvo a reiterar, en funciones estadísticas. Voy a, en este caso, seleccionar para utilizar alineación de los valores a la derecha y bien centrado. Entonces escribo o edito igual contar punto sí, que esta función lo que hacen es contabilizar a aquellos alumnos que tienen por un criterio lógico y establecer un conteo. No es una suma, es un conteo. Entonces, ¿el rango cuál es? El rango que me especifica la columna observación, desde K5 hasta K15. Coma, y el criterio. El criterio es, comillas, aprobado. Aprobado. Tal como lee el mensaje. Cierro comillas y cierro paréntesis el argumento. Esto me va a contabilizar aquellos que están aprobados. ¿Cuántos de ellos están aprobados? 10. 10 alumnos están aprobados. Ahora, ¿cuántos de ellos están desaprobados? Voy a copiar la fórmula, pero no es 9, porque aquí voy a variar. K5, 2 puntos, K15. Y aquí le voy a colocar solo el mensaje desaprobado. Enter y me da 1. Porque hay un desaprobado, que es el alumno Eder Suárez Ríos. Y total alumnos viene de la sumatoria, función suma, entre estos dos valores. C18, 2.C19, cierro paréntesis, enter. Total aprobados, 10. Total desaprobados, 1, me da 11 alumnos en total. Pero si voy a jalar, por ejemplo, a la señora Rosa, con 10, con 10, con 10, y con 10, ya actualiza la tabla resumen porque tenemos 9 aprobados, 2 desaprobados y un total de alumnos de 11. ¿Sí? Entonces,
El ejercicio de una tabla se manifiesta también en el poder de actualizar sus datos para que los resultantes por defecto se actualicen. Cuando nos pidan a nosotros realizar tablas con valores y nos piden reportes de listas a través de tablas en Excel, tenemos que hacer estas cosas a través de las funciones o lograr el concurso de una función, perdón, a través de una resultante que nos piden hallar. Y esto es lo que se llama pues interacción ya con el programa. Voy a pintar los valores, sobre todo un color de tema, y ahí tenemos una tabla estadística, ¿no? Un registro consolidado de alumnos de forma estadística. Entonces, profesor, ¿y por qué el número de orden aún no lo colocamos? Entonces voy a hacer esto, que lo vamos a ver en ordenamiento de listas. Voy a seleccionar los encabezados. Selecciono los encabezados, ¿verdad? Esperemos ordenar de esta forma. Y vamos a utilizar, voy a retirar esto de aquí, disculpen, que no lo veo, ordenamiento y filtro, orden personalizado. Voy a fijarme, antes de hacer esto, vuelvo a reiterar, voy a fijarme en el alumno Suárez Ríos Eder y Toledo Ramos Rosa. Deben estar con sus mismas notas. Vamos a ponerle 10 a todos, ¿ya? Disculpen, 10. Entonces está 10, 10, 10 y acá 10. Para verificar de formas de interacción. Ahora sí, vamos a seleccionar. Y vamos a ir a ordenamiento y filtrar, orden personalizado, y voy a ordenar por columna, pero aquí va a haber un error mío, señores, porque voy a estar haciendo de uso de los encabezados que no quiero que se desordene. Entonces voy a hacer esto. Voy a desmejorar esta tablita. Voy a quitar la combinación del ajuste porque ahí no me va a poder filtrar. O en este caso ordenamiento, ¿ya? Ahí lo voy a acomodar. ¿Ya? No se preocupen, está igual. Voy a quitar la combinación y el ajuste. Control X, perdón. Control X, control. Ya. Ahí lo voy a dejar. Y esto lo voy así a combinar. Centrar y ajuste de texto. Ya. Entonces ahí voy a tener ya a utilizar, disculpen, aquí también hubo una variante. Ahora sí. Entonces selecciono los encabezados y con los valores. Solo estoy seleccionando desde el número de orden hasta el apellido paterno hasta observación. Orden y filtro, orden personalizado y ahora sí por columna, paterno. Solo voy a utilizar por una columna paterno como orden o criterio de personalización de una lista. Aceptar. Y ya tenemos el ordenamiento correspondiente. Y me fijo. Toledo. Está desaprobado. Y por orden alfabético Suárez también está desaprobado. Aquí ya he ordenado alfabéticamente la tabla a través ya del primer alumno es Davirán por orden alfabético. ¿Ok? Entonces aquí voy a colocar el número de orden. 1, 2. Hasta ahí nomás, ¿por qué? Porque yo voy a hacer esto. Selecciono 1 y 2 y con esta cruz bien pintada, que es el formato de copia, me voy a colocar los números de orden. Y ahí la tabla tiene ya un sentido, ¿ves? Lo he ordenado por apellido paterno. ¿Ya? Para todos los resultantes de la tabla. Esto les voy a enseñar en ordenamiento de listas. ¿Ya? Para que de esa manera poder entender que una tabla se debe presentar de acuerdo a lo que nos permite interactuar. Y normalmente se hace a través de un orden alfabético. Aquí ya tenemos muchos cambios ya. Entonces, esto, ¿qué me indica, profesor, en la práctica? De cómo interactuar una tabla en Excel en base a lo que me permite interactuar con valores en posición de celdas, alineaciones de texto
a través de combinar y centrar, ajustar texto según uno lo requiera, como también y sobre todo el objetivo, uso de los tipos de datos o formatos de celdas establecidos en un problema a resolver. Aquí voy a centrar. Esto aquí está centrado. Y ahí tenemos nuestra tabla. Esta es una tabla resumen. Ok, vamos a jalar a un alumno. Vamos a ver a la señora Leonor. Voy a colocarle 12. Voy a colocarle 9. Voy a colocarle 7. Y también ya contabiliza la tabla resumen por la actualización. ¿Ve? Ahí tenemos una tabla efectuada a través del posibilidad de registro auxiliar de notas del taller de cómputo. Vamos a grabar en la unidad, en el escritorio, perdón, con nombre, práctica dirigida, guión, tipos de datos. A ver, vamos a hacer esto. Me posiciono siempre en el título y antes de eso no me he fijado el nombre de la hoja. Doble clic, borro y aquí voy a interactuar con el nombre de la hoja. Registro, punto, notas. Enter. Y ahora sí voy a grabar porque tengo el título de mi tabla con sus encabezados, sus valores, las resultantes halladas, promedio final observación y una tabla resumen y el nombre de la hoja de cálculo que aún nuestro libre de trabajo no tiene un nombre de archivo. Entonces, tecla de función F12, voy a abrir el cuadro de diálogo, guardar como, ubico el escritorio desde el cuadro de diálogo y aquí voy a grabar el nombre, práctica dirigida, espacio, un guión y un espacio, tipo de datos. Clic en el botón guardar y por defecto en mi barra de título aparece el nombre del archivo. Voy a cerrar la ventana, cierro la ventana y aquí tengo mi práctica. Doble clic y aquí aparece. ¿Ve? De esta forma hemos interactuado en base a este ejercicio, lo que son los tipos de datos o formato de celdas en valores de columnas de una tabla ya en diseño. ¿Correcto? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, señores. Pueden formular sus preguntas para no dejar de compartir pantalla. ¿Nadie? Señor Pepe, señora Celia, Oscar, María Jesús, Max. ¿Nadie quiere compartir? ¿Nadie quiere preguntar? ¿Está todo ok? Ajá. Dígame, señor Pepe, dígame. Antes de hacer una tabla, usted ya uno tiene que tener definido cuántas columnas va a interactuar, ¿no? Sí, en el caso de un ejercicio, por ejemplo, que yo les pueda dejar como una práctica calificada, perdón, ustedes pueden interactuar en base al ejercicio ya especificando cuántas columnas voy a tener que diseñar en la hoja del cálculo del libro de trabajo correspondiente. Yo esto lo he sacado de mi mente. Ya uno ya trabaja y conoce el Excel, pero cuando yo les vaya a dejar una práctica que se los voy a enviar, usted ya se rige en base al formato, especificando posición de las columnas de una tabla según lo que me pide el ejercicio. Eso lo van a aplicar porque les voy a dejar una tarea. No sé si será para hoy o mañana, pero les voy a enviar a sus correos o al grupo de WhatsApp el formato de la práctica que les puedo enviar. Pero ahí ya se rigen en base a las columnas que yo les voy a pedir. Lo demás es una interacción de cómo visualizar la tabla
en base a los bordes que uno especifica. Lo que he interactuado aparte de los tipos de datos o formato de celdas son las funciones que he trabajado. Función suma, función promedio, función redondear, función lógica sí. Y la función contar puntos sí, que lo vamos a ver más adelante como nombres de funciones propias a través de ejemplos prácticos. ¿Ya? Como este video se está grabando, no hay problema. Ustedes lo van a tener allí. Pero cuando vaya a los temas, porque aquí de este tema tipos de datos y un formato de celdas va a venir funciones. Vamos a empezar con funciones matemáticas y con sus ejemplos por cada función, para que de esa manera aprender cómo el profesor me está enseñando el curso de Excel en base a la interacción de menos a más, pues. ¿Ya? Porque eso es lo que estoy haciendo. No quiero tenerlos todo en uno, sino por partes. Solo que estos ejercicios... Profesor, Sí, dígame, señora Celia, dígame. usted ha aplicado aquí entonces función lógica Sí, he aplicado... en la fórmula. Sí, he aplicado lo que es funciones matemáticas como suma, promedio. He utilizado la función contable contar puntos sí y he utilizado la función lógica sí. Es que las Ya. funciones tienen, según por naturaleza, un agrupamiento. Por ejemplo, voy a compartir mi pantalla. No les miento, pero esto está así. Por ejemplo, aquí. Un ratito, sí. Acá. Fórmulas. La ficha fórmula. ¿No ven acá? Biblioteca de funciones. Acá tenemos financieras. Todas las que ustedes ven en esta lista desplegable, desde amortización hasta BNA, ECNO, PER. Esos ya son un Excel ya avanzado. Funciones lógicas. Falso, no, o, sí, sí punto error, sí punto nd, verdadero, x, o, y. Funciones de texto. Tenemos desde carácter, código, hasta valor, valor punto número. Tenemos funciones fecha hora. Tenemos ahora, año, día, día.la. Este para sacar cálculos de planillas. Fin.mes, fracción.año. Todos son funciones de fecha. Acá tenemos de búsqueda y referencia. Áreas, buscar, buscar H, buscar B, coincidir, hasta transponer. Funciones matemáticas y trigonométricas. Para allá el valor absoluto, el área del coseno, todo aleatorio, aleatorio punto entre, hasta truncar. Acá está sumar punto sí, suma, signos, ayer el seno y la cotangente, etc. Y acá más funciones, estadísticas tenemos acá. Acá está contar punto sí, lo que hemos hecho. Y también hay acá funciones de ingeniería, funciones cúbicas, funciones de información, funciones de compatibilidad y en diseño web. O sea, este Excel es muy rico en cuestión de funciones, pero hay que saber interpretar qué función hallar y qué función no hallar. ¿Ya? Porque el Excel es como las matemáticas. Mientras a mí interactúo con una u otra función y me da un resultado, es porque estás aplicando tu cuestión de criterio y análisis lógico. Como en esta tabla, ¿no? Cómo redondear el promedio en base a una función anidada. Redondear, paréntesis del argumento y dentro de ella promedio, paréntesis del argumento, su paréntesis de cierre y el paréntesis de cierre con su argumento de la función redondear, que lo vamos a ver como sintaxis en funciones para entender más. Y esta es la función lógica sí. Igual sí, dentro de su argumento, todo, dentro de sus paréntesis, perdón, el argumento como ven acá. Y la función contar puntos sí. Igual contar puntos sí, el rango y el criterio que me está interactuando para contabilizar, según lo que me piden, cuántos de ellos están aprobados y cuántos de ellos están desaprobados. Entonces, esto es lo que nos da... Sí, dígame. Una consulta, profesor. Dime Max, dime.
Y cuando pones no, profe, ¿qué diferencia? O sea, ahora usted ha puesto sí, ¿no? Y si pones no, No, es que no puedo aplicar la función no, porque en este entonces, caso me pediría pues para otro enunciado del problema. Mayormente la función sí, que lo vamos a ver, vuelvo a reiterar más adelante, equivale a tener un criterio y si tu criterio es válido, arroja un resultado verdadero, hay que poner un nombre. Lo que hace la función sí es evaluar un criterio para darte una resultante, que si es verdadero, claro. colócale pues en planilla, en régimen CAS, y es caso contrario. Así funcionan las funciones lógicas, pero en el Y caso de, la, dime, dime, y la función no, profe, ¿en qué caso se utilizaría? dependiendo No, si no te, hay. si te pide un caso práctico, establecer pues con otra función lógica que no es sí, ¿no? Pero mayormente no he visto función no, ¿eh? No Mayormente hay, ¿no, profe? sí hay, pero no he visto, Claro. no especifican mucho en ejercicios Eh, propuestos. o sea, eso Sí, más que nada para lo que dice sí es para los que salen en su promedio, pues, ¿no? Sí, no claro. solo en promedio, puede salir en cualquier tabla que de repente te indique, por ejemplo, aplicar el bono a aquellas personas que tienen, pues, o que salga un mensaje. Todos aquellos empleados que tienen un sueldo mayor al básico, Claro, que se le aplique un bono, por ejemplo, claro. y diga un comentario ahí. Si el criterio es verdadero, que indique con bono de reconocimiento. Si el criterio no Eh, cumple, indique un mensaje sin bono de reconocimiento. Eso es lo que se aplica en la función sí. Solo son mensajes, pero evaluando un criterio lógico. ¿Ya? profe. Eso es lo que es. Muy buena pregunta. No sé si Oscar tiene preguntas. O la señora María Jesús. O Pepe. Señor Pepe. Profe, buenas tardes. ¿Cómo estás, Oscar? Dime. Buenas tardes. Creo que es algo, bueno, yo sé que Excel es más completo lo que es en tablas, números, ¿no? Y Ujú. porcentajes. Pero creo que es casi similar a lo que es la tabla de Word, ¿no? Casi las mismas funciones por ahí van. Claro, pero escúchame. El Excel es más completo que Word. Lo que hicimos, Ah, ¿recuerdan ustedes un registro de una tabla en diseño en Word? Donde calculé ahí pues el promedio, pero ujú. para mí es mucho más cómodo trabajar en Excel, porque el Excel sí cumple con los criterios establecidos como el libro de trabajo con su hoja de cálculo donde permite interactuar con N funciones. ¿Mm? Yo, por ejemplo, a ver, cuando en el otro enlace va a haber un siguiente enlace para demostrarles algo que quiero que vean, ¿ya? Que termine este enlace, por favor. Quiero establecer que en la columna, escuchen, que en la columna observación, si el alumno está aprobado, que salga el mensaje en color azul. Y si está desaprobado, que salga el mensaje en color rojo. Ahorita lo vamos a ver por un criterio de formatos de condicionales. Lo vamos a ver, ¿ya? Para que tengan una idea más concreta. Ya vamos a esperar que finalice. Y el Excel es así, señores. Es un programa de mucho criterio y análisis lógico. Por eso a las personas que trabajan en finanzas, en contabilidad y en administración inclusive, mucho trabajan con Excel, mucho, para experimentar y no experimentar, para desarrollar resultantes que nos obligan a arrojar